30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 25 de junio de 2023. Hay muchos temas que discutir esta noche, por supuesto. Hay muchos temas que afligen a la población hondureña, claro que sí. El primero de ellos es lo que ha ocurrido, por supuesto, en las últimas horas, el tema de seguridad. Y aquí, nuestra agenda de esta noche en 30:30. Con atención, por favor, porque tenemos un súper programa esta noche, aquí en vivo. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Y la agenda para hoy es la siguiente. La presidenta Castro ordena operativos y toque de queda a partir de hoy en Choloma y a partir del 4 de julio en San Pedro Sula. Tendremos detalles de esto también. Ofrecen 800,000 empiras a quien dé información que permita capturar a los responsables de la masacre ocurrida anoche en Choloma, Cortés. Esta noche, en tan solo unos segundos, habla aquí en exclusiva el secretario de Seguridad, don Gustavo Sánchez. Pero también, atención, en exclusiva habla esta noche a 30:30 el secretario de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana. Sí, que renunció a su cargo como secretario de Transparencia. En unos minutos lo vamos a escuchar. Y también aquí en 30:30 hoy el secretario de Educación, Daniel Esponda, y el pastor Mario Fumero hablan, discuten, opinan sobre el tema de la educación sexual en centros educativos. Sobre todo que ahora el señor ministro de Educación ha convocado para un gran diálogo, un gran consenso para el jueves próximo de esta semana a todos los sectores para abordar este tema de la educación sexual. Ya estaremos con ellos en tan solo unos minutos. Pero antes, el tema del momento. Lo que ocurrió anoche en Choloma, en Cortés. Son 13 personas que se encontraban en un billar y entraron unos individuos y los acribillaron a tiros. Murieron 13 personas. Este sábado, ayer, en San Pedro Sula y todo el departamento de Cortés fue un sábado realmente sangriento. Murieron 24 personas. Solo en el departamento de Cortés, en las últimas 24 horas murieron 24 personas, si no es que más. Por eso puedo decir al menos 24 personas, incluyendo 13 en esta masacre ocurrida en un billar de un sector populoso del municipio de Choloma en el departamento de Cortés. A raíz de eso, de esta situación que ocurrió anoche, hace exactamente 24 horas, la presidenta Xiomara Castro mandó esta madrugada algunos mensajes importantes. El primero: San Pedro Sula y Choloma, he tomado medidas para darle seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista. Es importante que vayamos anotando palabras claves. Ataque terrorista lo califica la presidenta Castro, a que están sometidos por los matones a sueldo, entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico. La presidenta ya atribuye esta masacre al narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga, Valle de Sula. ¿Qué más dijo la presidenta hoy en la madrugada? Dentro del plan de seguridad, solución contra el crimen y el estado de excepción, se inicia la operación Candado Valle de Sula, dirigida presencialmente por el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, acompañado por el coronel Julio A. Ruiz de la 105 Brigada y la Policía Militar del Orden Público. Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante las 24 horas, aplicando a partir de este día un toque de queda especial para Choloma desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Y en San Pedro Sula, el toque de queda será a partir del 4 de julio, por 15 días prorrogables. Es decir, tomando en cuenta este tuit de la presidenta Castro, en Choloma apenas tienen 26 minutos para estar en casa. En 26 minutos todo mundo tiene que estar en su casa en Choloma, porque a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana de mañana lunes hay toque de queda. El siguiente: la recompensa será de 800,000 empiras para quienes faciliten capturas de asesinos en masacres de Choloma y San Pedro Sula.
Las siguientes medidas serán anunciadas por el ministro de Seguridad. Pido su colaboración para desmontar el crimen que opera impunemente en Honduras. Señor ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Usted está en San Pedro Sula dirigiendo este operativo. Dígame cuál es el resultado, si es que lo hay o no, de estos operativos, de lo que ocurrió anoche y hace ya 24 horas. Buenas noches. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Gracias por invitarnos a este gustado programa. Sí, nosotros desde la madrugada del día de hoy pues nos trasladamos hasta esta importante ciudad en San Pedro Sula para dirigir personalmente todas las operaciones policiales especiales y conjuntas con las Fuerzas Armadas de nuestro país para la investigación de estas dos muertes múltiples que se suscitaron en las últimas horas. Los equipos especializados de DPI, DIPANCO, Inteligencia Policial, inclusive la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la Dirección de Seguridad y Prevención Comunitaria están trabajando fuertemente en diferentes hilos de investigación, en algunas hipótesis en torno a estos dos lamentables incidentes. Sí. Señor ministro, ¿está relacionada esta masacre de anoche en Choloma, Cortés, con lo que ocurrió en la cárcel de mujeres en Támara? Bueno, los últimos acontecimientos en torno a la problemática de violencia y criminalidad están, digamos, siendo generados y auspiciados por estructuras criminales. Estamos hablando de crimen organizado puro y en este sentido, pues, las maras y pandillas tienen que ver en toda esta problemática. Igualmente, estructuras criminales que se dedican al narcotráfico. Nosotros no descartamos ninguna acción, no descartamos ninguna línea de investigación y obviamente un incidente de este tipo puede estar relacionado con los incidentes que he estado suscitando en San Pedro Sula. Y puede estar también vinculados a la muerte de la esposa del señor Magdaleno Mesa, ocurrida también en San Pedro Sula. Claro, no lo descartamos. Recordemos en torno a este incidente y a la historia criminal de la persona que usted menciona. Estuvo involucrado en el narcotráfico, era una persona clave, tenía información muy importante, sabemos cómo terminó su vida en una cárcel de máxima seguridad del país y ahora pues desgraciadamente también su cónyuge fue víctima de esta violencia organizada. Dice el tuit de la presidenta que esto es narcotráfico. Es decir, esto que estamos viendo, para información de nuestros televidentes y que podamos entender todos, ¿es producto del narcotráfico? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Las manifestaciones criminales en Honduras tienen tres orígenes, digamos. Uno propiamente del delito común, la delincuencia común. La segunda tiene que ver con una problemática de convivencia y una problemática cultural muy relacionada con ingesta de bebidas alcohólicas. Y la tercera es obviamente, y podríamos decir que es la mayor, que tiene que ver su relación con problemas de crimen organizado. En crimen organizado encontramos narcotráfico, encontramos las actividades criminales de maras y pandillas y estructuras criminales independientes, el tráfico y trasiego de armas e igualmente de seres humanos. En este sentido, pues, obviamente, la particularidad y tipología de algún tipo de delito es fácilmente identificable con los delitos que cometen el crimen organizado. Es decir, ¿cómo funciona esto de maras y pandillas y narcotráfico? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, hay una situación, hay grupos criminales que se dedican exclusivamente al narcotráfico en sus diferentes etapas, y cuando hablamos de diferentes etapas hablamos de la recepción de la droga, el almacenamiento de la droga, el trasiego de la droga hacia Norteamérica y la escolta de los mismos. Y el producto de esta droga o de esta transacción ilícita comercial genera dividendos que posteriormente es analizado desde la perspectiva del lavado de activos. Ahora, por otro lado, las estructuras criminales llamadas maras y pandillas cometen un tipo de delito que podría ser tipificado como narcotráfico. Igualmente con microtráfico, que sería la distribución
de dosis de consumo de manera local. Pero no solamente se dedican a esto, sino que también a la extorsión, que ya todos conocemos, al lavado de activos, al trasiego de armas e igualmente al sicariato. Todo este tipo de mercado ilícito criminal es desarrollado por estas estructuras criminales. ¿Podríamos entender que es un pleito entre bandas rivales en las que están involucrados las maras y pandillas? ¿MS y la pandilla 18? Hay una rivalidad histórica entre estos dos grupos y la rivalidad tiene que ver precisamente con el manejo o la cobertura geográfica y adquisición de nuevos mercados y igualmente el predominio de una sobre otra en el ilícito criminal y los negocios criminales. Son bandas del crimen organizado puro que se dedican precisamente, o una de sus manifestaciones y problemáticas grupales, esa rivalidad sangrienta entre ellos, donde no hay ningún tipo de contemplación y se pasan agrediendo mutuamente. ¿Cuál es la principal hipótesis de la masacre de anoche? Hay diferentes hipótesis, hay cuestiones específicas de esta muerte múltiple en el sector de Choloma que nos vamos a reservar, no podemos hacer algún tipo de comentario porque estamos precisamente en la etapa investigativa inicial. Lo que sí podemos decir es que hay diferentes escenarios de hipótesis criminal en torno a esto. Tenemos diferentes líneas de investigación, hay grupos especializados de la Policía Nacional haciendo diferentes diligencias técnicas investigativas para llegar al paradero de los autores materiales y también intelectuales de este lamentable incidente. ¿Cree usted que hasta el momento las hipótesis que tiene, la información que se está recabando y la investigación que está en desarrollo, se va a lograr la captura de los responsables de esta masacre? Definitivamente. La investigación criminal es un proceso técnico y es un proceso científico que tiene que ser desarrollado por técnicos y por científicos en el área. Tenemos plena confianza de que vamos a llegar a la investigación final, a la solución final de estos lamentables incidentes con la captura de las personas que cometieron el ilícito penal e igualmente los autores intelectuales de estos incidentes. ¿Hay algún plazo que se ha establecido para estas capturas? No hay plazo, pero es muy importante las primeras horas en el despliegue operativo policial que tiene que ver con la investigación criminal. Hay un principio en criminalística de Bertillon que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. En ese sentido, pues, entre menos tiempo nosotros ocupemos para obtener algún tipo de resultados de levantamiento de indicios, del cotejamiento de indicios y toda la actividad técnica y científica en torno a esto, pues vamos a obtener muy buenos resultados. ¿Hay alguna información valiosa que se haya logrado recabar luego que se anunció esta recompensa de 800,000 empiras para lograr identificar a los responsables de esta masacre y se proporcionó un número telefónico? ¿Han recibido información? Estamos evaluando, hemos recibido muchísima información en torno a esto. Obviamente hay un proceso de evaluación porque la información es eso. De ahí hay que hacer todo un proceso de evaluación de la misma para ver la pertinencia o no de la información que se pueda recibir. Siempre hay una persona que mira, siempre hay una persona que escucha y siempre hay una persona que identifica a alguien en torno a un incidente criminal. Entonces ya los equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones e igualmente de Inteligencia Policial están recibiendo información muy importante, la cual está siendo evaluada y cotejada para determinar su pertinencia. Son las 8:44, es decir, le quedan 16 minutos a los habitantes de Choloma para estar en su casa. Así es, el toque de queda inicia el día de hoy en el municipio de Choloma en unos cuantos minutos. A estas alturas, pues creo que la ciudadanía de Choloma debería estar ya en sus casas.
viendo posiblemente este programa, conversando, cenando y preparándose para las labores diarias de inicio de la próxima semana. En este sentido, pues tenemos un despliegue táctico policial de nuestra institución y el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público para verificar el cumplimiento de esta disposición. En todo caso, las personas que laboran en un tipo de labor, valga la redundancia, especializada, los equipos de socorro, los medios de comunicación, algunas gasolinerías, pueden desarrollar sus actividades normalmente, sin ningún tipo de problema. ¿Usted estuvo un tiempo destacado ahí en Choloma, señor ministro? Sí, estuvimos destacados en 2 oportunidades. En 1995, si mal no recuerdo, yo era subteniente de policía en el sector de la López Arellano, y en 2015-2016 fuimos jefes metropolitanos también de esa urbe. Obviamente, en aquel entonces, en el 95, había una población aproximada de 60.000 personas, y la siguiente vez, la segunda ocasión que me correspondió, teníamos una población aproximada de casi 400.000 personas en el municipio de Choloma, más una población flotante diaria de 100.000. Alguien me pregunta aquí, o que le traslade la pregunta sobre si esto tiene que ver con grupos criminales que operan como prestamistas. Parte de la manifestación criminal de las estructuras criminales, valga la redundancia, manejan una manifestación del préstamo conocido como gota a gota, que se originó en Sudamérica. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando del caso específico, pero nosotros igualmente no descartamos ninguna hipótesis. Usted dice, la información última que se dio en un comunicado de la Presidencia de la República habla de 1.000 miembros de entre la Policía Nacional, el Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y la Policía Militar de Orden Público. ¿Cómo se va a distribuir estas 1.000 personas? O sea, para que no choquen entre ellas, ¿dónde van a estar distribuidas? ¿En qué zonas? ¿En qué lugares? ¿En Choloma? ¿En San Pedro Sula? ¿Cómo será esa actividad, esa organización? El despliegue operativo policial en torno a esta operación llamada Operación Candado Valle de Sula tiene que ver con la adición de 1.000 funcionarios del Estado, más de los que ya estaban destacados en el sector. Son 500 funcionarios de la Policía Nacional, 400 soldados de las Fuerzas Armadas, incluye Ejército, Naval y Aérea, y 100 miembros de la Policía Militar del Orden Público. Sí. En este sentido, pues, nosotros tenemos un despliegue operativo en el Valle de Sula. Debemos de recordar que la Operación Candado es Valle de Sula, y la focalización es Choloma y también San Pedro Sula. Nosotros tenemos alrededor de la aplicación de 40 retenes en todo el sector del Valle de Sula. Estamos haciendo algún tipo de operación policial especial llamada saturaciones en colonias y sectores que tienen la presencia de estos grupos criminales y estructuras criminales independientes. E igualmente vamos a desarrollar otro tipo de operaciones policiales especiales que tienen que ver con allanamientos y capturas. Dentro de todas las opciones y escenarios de lo que se está haciendo, estado de excepción, operativos, reforzamiento en el Congreso Nacional de cambio o aprobación de algunas leyes, ¿no cree usted al final que lo que le va a generar confianza y va a servir como un disuasivo a estos grupos criminales al final es la captura de los responsables de estos hechos? Totalmente de acuerdo con usted. Podemos hacer todo un despliegue operativo policial importante como el de hoy y los días subsiguientes, que generan obviamente algún bienestar y aceptación en la ciudadanía. Pero la prueba de fuego es la captura de las personas que cometieron estos ilícitos penales y algunos otros ilícitos que ya se habían realizado en el pasado. Por eso estamos apuntando nosotros con equipos especializados de la Dirección Policial de Investigación en torno a diferentes diligencias investigativas que nos llevan a la captura de estos grupos. Esa es la prueba de fuego. Que tenemos que hacerlo. Esa es la prueba de fuego. Eso, estamos muy conscientes de esa situación. Muy bien.
Quisiera que se dirigiera a los cholomeños, por favor, porque hay mucha gente que está preguntando. Bueno, yo salgo de trabajar hasta las 10 de la noche, tú sabes que hay mucha empresa maquiladora en la zona y trabajan por turnos, a veces incluso de 24 horas y se van rotando. Y hay quienes salen después de las 9 de la noche, y hay quienes entran incluso antes de las 4 de la mañana. ¿Qué les dice a ellos? Por favor, diríjase a ellos porque estamos a 10 minutos de que entre el toque de queda en Choloma. Bueno, Choloma es una ciudad que de manera personal nosotros le tenemos muchísimo cariño, sobre todo porque hemos estado 2 veces enfrente de las acciones y actuaciones policiales en nuestra carrera de 35 años. Lo conocemos muy bien el municipio, sabemos la calidad y calidez humana de la mayoría de la población, conocemos su problemática y de una u otra forma pues estamos conectados con el municipio de Choloma. A la población en general pues no tiene en realidad nada de qué preocuparse, porque si se moviliza en el plazo que se ordenó el toque de queda, simple y sencillamente deberán movilizarse con una justificación, ya sea una justificación médica, ya sea una justificación laboral o cualquier otro tipo de justificación que precisamente demuestre eso. Precisamente el horario de 9 de la noche a 4 de la mañana es para no afectar el desempeño laboral normal de un municipio pujante y muy importante para la economía nacional. Los funcionarios policiales y los soldados tienen instrucciones precisas para colaborar con la ciudadanía que tiene que movilizarse. Obviamente, reuniones de personas, establecimientos públicos deberán estar cerrados a partir de las 9 de la noche por el acatamiento de esta disposición del toque de queda, pero la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están para colaborar y contribuir con los ciudadanos que por razones de fuerza mayor deben de moverse en ese espacio de las 9 de la noche a las 4 de la mañana. En San Pedro Sula el toque de queda entra hasta el 4 de julio, siempre de 9 de la noche a 4 de la mañana. Sí, el 4 de julio y por 15 días, que pueden ser prorrogables, el municipio de San Pedro Sula se va a anexar a esta modalidad o esta disposición del toque de queda. Por lo tanto, estarían 2 municipios bajo esa excepcionalidad constitucional y no descartamos, de acuerdo a la evolución y las investigaciones que nosotros estamos realizando, que se agreguen o anexen algunos otros municipios más del Valle de Sula, sino que el Valle de Sula de manera total. Señor ministro, ¿están identificadas, se van a presentar? ¿Cuál va a ser la mecánica con las personas, bueno, en este caso las privadas de libertad responsables de la muerte de estas 41 reclusas esta semana que pasó en Támara? Cuando se desencadenó ese lamentable incidente, nosotros movilizamos nuestros equipos especializados y en las primeras horas se logró identificar plenamente la participación de 12 féminas internas de Cefas que tuvieron la participación en la muerte violenta de las personas que fallecieron y compañeras internas de Cefas. En este sentido, pues están plenamente individualizada la participación, fundamentando esta participación en prueba técnica y prueba científica de algunas mujeres internas contra sus compañeras en el lamentable incidente del lunes pasado. ¿Y estas 12 personas pertenecen a alguna MAR, alguna pandilla, alguna estructura criminal? ¿Puede identificar a qué se debió esa situación? Sí, fue una estructura criminal o miembros de la estructura criminal que estaban recluidas ahí de un grupo que atacó al grupo rival. Este fue un incidente premeditado, muy bien planeado y que tomaron por sorpresa al personal de seguridad, también femenino de ese centro de detención, con los saldos fatales y lamentables que ustedes ya conocen. Señor ministro, muchas gracias. Muy amable por acompañarnos esta noche. A la orden, mucho gusto. Gracias. Es el ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez. Vamos a un corte comercial. Ya está aquí el pastor Mario Fumero. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos. Señor ministro de Educación, don Daniel Esponda, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto.
Ya vamos a entrar en unos minutos, ¿le parece? Antes, señor secretario, ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el doctor Edmundo Orellana, primer fiscal general de la República. Gracias por estar con nosotros esta noche, doctor Edmundo Orellana. Gracias a usted, Melgar, por su invitación, muy gentil. Gracias. Doctor Orellana, tengo que hacer un corte comercial, pero solo quiero que me conteste con un sí o un no, disculpe. ¿Usted renunció a su cargo? Sí. Vamos a un corte comercial. Los detalles cuando regresemos. Doctor Edmundo Orellana, de nuevo muchas gracias por acompañarnos, señor ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Señor ministro, a título personal, en su opinión personal, su visión personal, su análisis de lo que está pasando en este momento, esta ola de violencia, acaban de acribillar a balazos a 2 hombres y a un niño de 5 años en el sector de la colonia Villanueva, aquí en la capital. Esta es una situación tremenda lo que está pasando y tiene evidentemente no preocupada, afligida, angustiada a la población hondureña en general. ¿Qué opina usted de esta situación, doctor? No hay duda, Melgar, que este es un problema que se arrastra desde hace muchos años, décadas. Estamos hablando de casi 12 años que la policía se dedicó a proteger el crimen organizado. Eso lo dicen los fiscales y el juez de Nueva York que están conociendo los casos de los narcotraficantes. Toda la institución estatal se puso a disposición del crimen organizado. Tenemos un déficit entonces de muchos años de lucha en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado. Hoy estamos pagando las consecuencias. El problema es que estamos peleando con las mismas instituciones que, según los fiscales y el juez de allá, estuvieron a disposición del crimen organizado. Si no se depura la policía, será sumamente difícil que esa lucha tenga efecto. Y si no se depura el Poder Judicial, afortunadamente ya hay una nueva Corte Suprema, tendrá que hacer lo suyo. Y si no se rescata el Ministerio Público y comienza una depuración a fondo del Ministerio Público, tampoco se podrá hacer nada. Yo creo que este es un tema que tenemos que abordarlo desde esa perspectiva, porque si solo lo vemos analizando el día de hoy y las circunstancias de hoy, cometeremos gravísimos errores en esa lucha. Imagínese, doctor, lo que nos está diciendo usted esta noche, que hoy, 25 de junio de 2023, usted está diciéndonos hay que proceder a hacer una depuración, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía. Y mucho más. Mire, el gobierno en este momento está siendo boicoteado por todo ese personal que durante 12 años se fue incorporando como ejército burocrático para favorecer aquel gobierno de la narcodictadura. Y hoy está ahí todavía. Ese personal ha boicoteado este gobierno. Y desafortunadamente los ministros están impedidos de tomar decisiones por las leyes, por circunstancias, por dinero, que no pueden pagar prestaciones. Pero esa es la realidad y se ha dicho infinidad de veces que esta circunstancia es uno de los factores que impiden avanzar. Pero esto, con las instituciones ya mencionadas, se potencia enormemente porque son las llamadas a luchar en contra del narcotráfico y en contra del crimen organizado. Pero pregúntese usted, Melgar, ¿cómo es posible que lo que aconteció en Támara no haya sido previsto por los cuerpos de inteligencia? Entonces no existen cuerpos de inteligencia. ¿Desde cuándo los tenemos? Desde que se creó el 316, desde mucho antes hay cuerpos de inteligencia. Y se han venido profesionalizando. Supuestamente han recibido capacitación del exterior, inteligencia y contrainteligencia. Lo tienen los militares, lo tiene la policía y lo tienen otras instituciones. ¿Cómo es posible que no lo hayan detectado? ¿Cómo es posible que no detecten las verdaderas cabezas de la extorsión, la verdadera cabeza de lavado de activos? Es porque hay connivencia, indudablemente que sí, y hay que decirlo con claridad. Y hay que entrarle a eso, hay que entrarle sin cobardía, porque si no, esto no se va a arreglar. ¿Hemos fracasado?
Bueno, es que el problema es que este es un Estado fallido en materia de lucha contra el crimen organizado desde hace mucho tiempo. El gobierno actual lo único que ha venido es a recoger el legado de 12 años de narcodictadura. Fíjese, tiene la policía dejó, el Poder Judicial dejó y el Ministerio Público dejó. ¿Cómo se podrá luchar con eso? Pregúntese usted. La policía no ha cambiado, o sea, el único que han cambiado es al ministro. De ahí todo lo demás sigue igual. Ahí hay que entrar a definir, a investigar quiénes son los que están involucrados con el crimen organizado y a ellos someterlos a un proceso de investigación y destituirlos y llevarlos a los tribunales ahí donde proceda. Imagínese, doctor, más de 20 centros penales en el país, algunos de ellos denominadas cárceles de máxima seguridad, donde siguen asesinando, donde siguen los enfrentamientos y donde siguen las masacres a la orden del día. ¿Cómo es posible eso? Bueno, no han cambiado el personal, es el mismo. Ese es el problema. Fíjese, esta decisión de que sea la policía militar la que se haga cargo de las cárceles, que algunos han señalado que es incorrecto, pero eso significa que hay descontento en cuanto al tema policial, al manejo de la policía en las cárceles. Habrá que ver cómo se van a comportar los militares. Ahí está de por medio el prestigio de la institución. Yo creo que los militares deben de tener claridad de las consecuencias de esa participación y deben poner ahí los profesionales más creíbles, más confiables y que realmente vayan a hacer su trabajo. Porque hay gravedad en eso. Mire, incluso los estamentos, Melgar, usted sabe que en las Fuerzas Armadas si un individuo se porta mal se va con baja deshonrosa. En la policía no. Todos aquellos que están presos allá de narcotráfico en Estados Unidos, cuando regresen, van a mantener su grado policial, van a mantener todos los reconocimientos que se les hicieron, todo, absolutamente todo. No hay deshonra en la policía. Eso no es posible. Imagínense, es decir, ellos saben que pueden delinquir y después de salir de presos tienen siempre sus galones asegurados. Eso es una vergüenza para el país, tener una ley de esa naturaleza. Doctor, le decía al ministro de Seguridad hace unos minutos, el señor Gustavo Sánchez, decía, mire, pueden haber todos los estados de excepción que usted quiera, pueden hacer todos los operativos que usted quiera, pueden hacer todas las saturaciones que usted quiera, pueden tener 1,000, 2,000, 3,000 entre policías y militares en las calles, hacer los toques de queda que usted quiera, pero si no hay captura no tenemos nada, señor ministro. Peor que eso, Melgar, si no hay investigación. Mire, sin la inteligencia, la investigación no es importante, porque ellos deben manejar los datos que los tienen, deben procesarlos, y esos datos que nos den las tendencias del crimen, y luego que la investigación lo concrete y lo relacione con los hechos. Pero eso, aun cuando existe en realidad, no se pone a disposición del Estado y eso está mal. La policía debe ser revisada a fondo. Si no, ahí no vamos a luchar contra el crimen organizado. De nada sirve, como usted dice, estar cerrando las calles. En San Pedro Sula, a partir del 4 de julio, van a dejar de operar los restaurantes, los hoteles. Imagínese usted todos los turistas que están ahí, solo porque la policía ha sido incapaz de enfrentar el crimen organizado durante todos estos años atrás. Aquí hay que señalar los responsables. Ahí están los responsables en la policía. Ahí hay que buscarlos y hay que castigarlos. Los responsables ya no están en las calles, están ahí en la policía. Hay que entrarle a fondo a eso. De lo contrario, no vamos a tener resultados. Usted está diciendo esta noche que los responsables de lo que está pasando y de los hechos violentos, de la ola de criminalidad que afecta a la población hondureña en este momento, están dentro de la Policía Nacional. Dígame, ¿quién dejó entrar las armas en Támara? Los militares. Los militares no estaban a cargo de eso. Los diputados no estaban a cargo de eso. Los ministros no estaban a cargo de eso. Es la policía. Son el personal policial que está ahí. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? ¿Y el Instituto Nacional Penitenciario, doctor? Bueno, sí, pero esos son civiles. Abajo están los policías cuidando.
Hay que hacer una barrida ahí, doctor. Bueno, no solo barrida, hay que llevarlos que queden ellos presos ahí, a los responsables, porque desde luego hay policías buenos, que los hay, Claro. pero el problema está en la policía, Melgar, no nos perdamos. El problema está en el Ministerio Público, que dice que ninguna acción criminal contra los que están en Nueva York se inició. ¿Cómo no va a haber responsabilidad en el Ministerio Público por omisión? Claro que sí. Y los tribunales criminales no pueden conocer casos si los fiscales no lo llevan. Y no puede haber un trabajo inteligente y fiable del Ministerio Público si no se hace con el acompañamiento de la policía. Estamos atrapados. Debemos reconocer. Qué tremendo, doctor. Qué tremendo. Discúlpeme que lo haya metido en este tema, pero lo hago porque usted es un hombre con una claridad mental y estos análisis y va de frente y lo ha sido siempre desde que fue, bueno, desde antes, pero cuando fue fiscal general del Estado, conozco su trayectoria, doctor, y por eso me atreví a hacerle estas preguntas sobre este tema. Pero permítame hacer un corte comercial, doctor, y regresamos por lo que lo invité, ¿le parece, por favor? Sí, claro que sí. Me confirma que renunció. Ahora me va a explicar después del corte por qué renunció. A mí me parece que es una baja sumamente importante, trascendental. Es que usted se baje del gobierno, doctor, para mí como ciudadano, es preocupante. Es preocupante. Ya volvemos. Doctor Edmundo de Orellana, gracias por acompañarnos esta noche. Señor ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ¿por qué renunció? Por motivos estrictamente personales, Melgar. Ya desde diciembre del año pasado yo había hablado con la presidenta y con el señor expresidente Zelaya para explicarles que yo probablemente tendría que retirarme del gobierno porque tengo asuntos personales que no puedo resolverlos desde esa posición. Entonces, ellos pues, aceptaron finalmente que ellos comprendieron mi situación y esa comprensión pues me ha permitido presentar mi renuncia hace como un mes aproximadamente. Estábamos pendientes de que se hiciera efectiva por todas estas circunstancias para no generar problemas adicionales. Desafortunadamente han surgido todos estos acontecimientos y surgió la noticia de un compañero del Parlacen que dijo que yo había solicitado mi reitero y en efecto así fue y que debió haberse mantenido de algún modo con algún grado de privacidad porque pues para no generar esto que ha generado. Pero sí, efectivamente, pero es por asuntos estrictamente personales. Yo tengo una buena relación con la presidenta, una extraordinaria relación con el expresidente y con mis compañeros de gabinete. ¿Hasta cuándo estará como secretario de de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? Bueno, hemos acordado con ellos que sea probablemente en el mes de julio. O sea, porque hay cosas pendientes que tenemos que concluir de las que hemos impulsado. ¿usted va a estar hasta julio? Julio incluido. Julio. O sea, 45, digamos 50 días más, 40 días más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Cuando surgió la información esta semana de su renuncia, pues, ya sabe usted que hubo mucha especulación al respecto. Una de ellas era que tenía que ver porque la denuncia que usted presentó sobre irregularidades en la compra de boletos aéreos por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica y también la denuncia que usted hizo, es decir, su Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sobre la compra e instalación de grama en el Estadio Nacional, que esto pudo haber generado alguna incomodidad de las personas a cargo de estas instituciones. ¿Tiene algo que ver esto? No, como le digo, esto viene desde hace mucho. Este planteamiento mío viene desde hace mucho a la presidenta y al expresidente
No, eso no tiene nada que ver. Bueno, si ellos están molestos es su problema, pero es decir, los ministros, pero no tiene nada que ver conmigo, ni con la renuncia. A propósito, sobre este tema de la compra de boletos aéreos y la compra e instalación de una grama, ¿hay responsabilidad penal aquí? Mire, nosotros nos concretamos al tema de la ley de contratación del Estado. Ya lo otro son otros organismos que tienen que verlo. Era responsabilidad nuestra, la ley de contratación del Estado y su reglamento establece claramente que ONCAE es responsable de la aplicación de la ley de contratación del Estado y que es su obligación hacer las investigaciones pertinentes. Y eso fue lo que hicimos. Por supuesto que eso disgusta, ¿va? De que le estén controlando a los funcionarios la forma en que manejan la ley de contratación del Estado disgusta, pero ese es un problema aparte, es una minucia, eso no tiene nada que ver. Eso, si acaso hay responsabilidad penal, va a ser con el Ministerio Público que tienen que lidiar esos funcionarios. Pero sí hubo objeción de la ley de contratación del Estado. Bueno, en el informe fue muy claro todos los extremos señalados. Un informe jurídico en donde se establecen todas las aristas de esos temas. ¿Tuvo que ver el tuit que usted puso solidarizándose con la abogada Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, sobre las amenazas de muerte de ella y de su familia y luego su posterior salida al exterior? No, ya la renuncia estaba planteada desde mucho antes. No, eso es otra cosa. Que yo me solidarizo indudablemente con la doctora Castellanos. Es una ciudadana que tenemos que darle el beneficio de la duda. Claro, si ella dice que fue amenazada, la autoridad lo menos que debe hacer es ponerse a disposición de ella para investigar quiénes son los responsables de esas amenazas. Doctor Orellana, ¿y con la Sisi qué va a pasar? ¿Viene la Sisi o no viene la Sisi? Yo estoy convencido que sí viene, Edgar. Por supuesto que sí. Se han hecho todos los esfuerzos por parte de la presidenta, del canciller y de la señora ministra de Finanzas para que eso sea posible. Yo he sido testigo del esfuerzo que se ha hecho, del trabajo realizado, de las negociaciones que se han avanzado y de la satisfacción de Naciones Unidas por el trabajo que se ha hecho desde Honduras. Yo no tengo duda de que esta comisión de expertos que viene va a allanar el camino para que eso sea posible. Doctor, usted ha sido un interlocutor entre el gobierno y Naciones Unidas para la llegada de la Sisi en Honduras, pero ahora usted sale del esquema. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo he tenido un ofrecimiento, Melgar, de tener asesoramiento para la presidenta de la República. Y yo le he comunicado que yo no tengo ningún inconveniente, que por supuesto puedo participar en ese asesoramiento, pero entiendo que no, en ese asesoramiento no estará incluido el tema de la Sisi. Momentito. O sea, usted ha sido un interlocutor entre el gobierno y Naciones Unidas para el establecimiento de la Sisi en Honduras. Por razones personales, usted sale del gobierno de la República, de su cargo como secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Viene la Sisi. Usted conoce al dedillo toda esa negociación para que venga la Sisi. Ha sido uno de los principales impulsadores de la llegada de la Sisi aquí en Honduras. Usted le dice al gobierno que puede asesorarlas, asesorar al gobierno ad honorem, pero desde el gobierno le dicen, sí, aceptamos que usted sea asesor del gobierno, pero no en el tema de la Sisi. El asesoramiento es general, pero no específico en la Sisi. O sea, ¿usted queda excluido del tema de la Sisi, sí o no? Entiendo que sí, porque como es un tema muy específico y muy exclusivo, no estaré yo involucrado en eso, sino que en un asesoramiento general para la presidenta. Es en el tema de reformas estructurales, Melgar. Estamos hablando ya de temas que tienen que ver con la modernización del Estado, con la refundación del Estado. Recuerde que la CICI es un asunto muy puntual y hasta temporal. Entonces, se me ha dicho que ellos prefieren que yo me concentre en el tema estrictamente estructural.
el principal promotor de la llegada de la CICI en Honduras. Uno de los principales promotores de la llegada de la CICI en Honduras, el doctor Edmundo Orellana. Bueno, no tanto, Melgar. Yo solo soy uno de tantos que he hablado sobre el tema. Sí, sí, Pero doctor, aquí pero usted lo ha defendido con vehemencia, Sí, es decir, y, por y lo convicción. defenderé de todas las posiciones, por Es decir, supuesto que sí. por convicción, abanderado de la lucha. O sea, nadie puede discutir eso. ¿Y queda fuera de este tema, doctor? Es que mi asesoramiento va a ser general, no específico en eso. No. Me imagino que Lo entiendo, ocasionalmente doctor, me van a llamar para eso, y lo pero entiendo, no es eso. y lo entiendo y lo respeto, su opinión, usted sabe, pero que quede excluido el tema de la CICI, eso llama mucho la atención, doctor. Usted lo sabe, usted lo sabe. No necesariamente. Mire, se ha avanzado mucho, Melgar. Sí. Ya prácticamente la CICI Y ojalá que venga la ya CICI. está en las puertas de nuestra institucionalidad. Sí. Yo no dudo que eso ya... Mire, lo más difícil ya se cumplió. Bueno. Ahora viene la negociación de un convenio que prácticamente va a contener casi lo que tiene el memorándum de entendimiento, Bueno. que no es gran cosa. ¿Y cuándo vendría la CICI, doctor? Si viene. Bueno, recuerde usted que como el gobierno planteó que para que tuviese colmillo y garras era necesario que tuviera investigación independiente y que pudiese presentar acciones criminales sin necesidad de utilizar el Ministerio Público, eso requiere una reforma constitucional. Y mientras esa reforma no se dé, la CICI, en los términos que está en el convenio, en el memorándum de entendimiento, no podría venir, tendría que modificarse entonces. Y de repente volver a la tesis que yo planteaba desde un principio cuando hablamos con la primera misión exploratoria que vino a Honduras sobre el querellante adhesivo, que ese no tiene mucho problema, ese se reforma el Código Procesal Penal y con solo eso se sale adelante. Pero ya esta última propuesta, que es más avanzada, más efectiva y que va a tener mucho mejores resultados, pues ya requiere una reforma constitucional. Doctor, ¿le preocupa a usted que deja su cargo y la persona que vaya a llegar ahí, o que la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y de lucha a favor de la transparencia quede en manos de los colectivos de Libre? ¿Teme usted eso? No, bueno, no sé. Mire, ¿Teme que eso pueda ocurrir, sí o no? La presidenta tiene suficiente talento para seleccionar una persona que esté a la altura de esa secretaría. Se han avanzado muchas cosas, Melgar. Entre ellas está la Estrategia Nacional de Transparencia, que fíjese que es la base para el plan de recuperación de la cuenta del milenio que maneja el ministro Marcio Sierra. Fue presentado incluso a los directivos de la cuenta del milenio allá en Nueva York por la misma presidenta de la República. También sirve para evaluar el gobierno con el indicador de transparencia. Y es un documento que ha sido incluso, se ha sido considerado como referente por organizaciones importantes como CEPAL, por ejemplo, y otros países lo han tomado para comenzar a hacer lo suyo. De manera que es un documento importante que fue elaborado, Melgar, con la participación de la sociedad civil, los movimientos civiles, los gremios, la empresa privada, el COE participó activamente ahí y la academia. Participó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNITEC y otras universidades. Y estas no solamente participaron, sino que ellos se dedicaron a conducir el proceso. Nosotros solo éramos los impulsadores. Igual el plan de gobierno abierto, que ahora tiene la particularidad de que se ha incorporado la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte, la actual magistrada, nos ha comunicado, Rebeca, la Corte Suprema decidió incorporarse al proceso de gobierno abierto. Ahora ya no es gobierno abierto, sino que es Estado abierto. De manera que con el Congreso Nacional hemos estado en pláticas y en los próximos días tendremos la noticia de que eventualmente se puede incorporar el Congreso Nacional. Todo eso se ha logrado desde la Secretaría de Transparencia. Hemos establecido un sistema de control interno que hoy está presente en toda la administración pública central y descentralizada, y estamos involucrando a las municipalidades
con gran éxito, gracias a la apertura que nos ha dado Lamón, que con Nelson Castellano hemos trabajado extraordinariamente bien. Y hemos también conducido el proceso de reconstrucción, de refundación de los procesos de contratación a través de ONCAE. A nosotros nos entregaron ONCAE, fíjese, Melgar, hasta en noviembre del año pasado. Antes de esa fecha la tenía la Junta Liquidadora, porque había de nuevo otra vez, fíjese bien, la conspiración de los empleados del régimen anterior que están en presupuesto y que estaban en servicio civil y eran renuentes a pasarnos a nosotros ONCAE. Nos la entregaron hasta noviembre del año pasado, gracias a que finalmente tomó la decisión la ministra de Finanzas de pasárnosla, porque estaban renuentes a entregarlo. Y con un personal nuevo que nosotros hemos capacitado con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano, y que hoy es una nueva ONCAE, con procesos más transparentes. Y eso lo hemos hecho de noviembre para acá, igualmente con las otras instituciones. Ahora, estamos trabajando en una ley de control interno que ya va a ser presentada a la señora Presidenta de la República durante este mes de julio. E igualmente estamos comenzando a elaborar una ley de contratación del Estado. Recibimos este mes el diagnóstico que nos va a permitir identificar cuáles son los problemas en la aplicación de la ley de contratación actual, es decir, de las compras del Estado, para comenzar el proceso de elaboración de la nueva ley. Tenemos la contribución de la Unión Europea, nos ha puesto a disposición 3 consultores, un danés, un brasileño y un italiano que van a estar trabajando con nosotros, y nosotros tenemos también consultores nuestros que van a ser la contraparte y que vamos a comenzar a trabajar, que con el esfuerzo que ya tenemos de conocimiento de los problemas, creo que en menos de 3 meses o 4 meses lo más, nosotros vamos a tener ese proyecto presentado al Congreso Nacional, al presidente Redondo, que también ha dado un gran apoyo a este proceso. Y todo ha sido impulsado por la Presidenta de la República. Esa iniciativa de la Presidenta de la Refundación ha hecho que esta oficina tenga hoy estos productos importantes, y que yo espero que quien me sustituya tenga la altura moral, por un lado, el compromiso con estos temas refundacionales, pero también el deseo, la voluntad de hacer las cosas, porque si ahí se va a pasar el tiempo, desafortunadamente las banderas de la transparencia, del control interno, rendimiento de cuentas y la lucha contra la corrupción va a ser una quimera si quien llega ahí no lo impulsa debidamente. Doctor, muchas gracias por aceptar esta conversación con el programa 3030. Muy amable. A usted, Melgar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El doctor Edmundo Orellana es el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del actual gobierno. Ha confirmado esta noche aquí en el programa, entre otras cosas, que ha renunciado a su puesto y que estará probablemente por mucho hasta julio próximo. Señor Ministro de Educación, don Daniel Esponda, de nuevo gracias por estar aquí. Pastor Mario Fumero, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Me sorprendió mucho, quiero decir, positivamente, la convocatoria que usted ha hecho esta semana a todos los sectores para reunirse, creo, el próximo jueves 29. Así mismo. Para hablar, discutir, dialogar sobre el tema de la guía sobre la educación sexual en los centros educativos públicos y privados. Bueno, más allá de discutir las guías de educación sexual, es discutir el anteproyecto de ley para prevenir embarazos en adolescentes. Yo creo que ahí, Melgar, es donde debemos de centrar nuestra atención. Hay un grave problema en el país, y es que entre el año 2021 y el año 2022, alrededor de unas 75,000 niñas han sido embarazadas. ¿Usted va a ir a esa o va a mandar algún representante? Voy a ir, y va a ir el presidente de la Confraternidad Evangélica con el representante de diferentes instituciones. ¿Cómo ha recibido esa invitación? No, muy bien. Yo creo que este es un tema que requiere meditación y diálogo. Ahora, en el año 2000, Edgardo, hubo un problema muy serio en Honduras que disparó los embarazos en niñas. Fue la famosa decisión de repartir condones en las escuelas, cuando el ministro de Salud en el año
1999 al 2000, recibió una ayuda de organismos internacionales de 50 millones de dólares para prevención del SIDA, condicionando que se repartieran condones en las escuelas. Yo escribí este libro en ese entonces, La cultura del condón, basado en estadística. Partiendo de otras experiencias de otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Norteamérica, se comprobó que a partir del año 1976 el porcentaje de embarazos en niñas, en menores de edad y abusos era de un 450%. Pero cuando se empezó con la cultura del condón, ya en el 1982, ascendió a 48.300%. Lo mismo pasó en Honduras. Se repartieron condones. El problema no es repartir condones, el problema no es prevenir el embarazo, el problema es tener una educación correcta en lo que es la biología. Y en su opinión, lo que ha planteado el gobierno, lo que se aprobó en el Congreso, lo que promueve el secretario de Educación, ¿es una educación sexual correcta? Es que hay matices de terminologías que se prestan a ver lo que está pasando en otros países. ¿Y eso es lo que se va a discutir a partir del jueves? Mire, yo creo que esta guía es el inicio de la polémica. Sí. Sí, y ahora yo le voy a decir, no es filosofía de nuestro gobierno ni de la presidenta. Tal vez los amigos me ayuden a hacer un zoom. Mostrarlo si están Sí, tal vez me pueden hacer un zoom. Déjeme leer aquí. Porque en realidad esa guía, dice aquí, Melgar, la inclusión del género, sí, pero del género en el aula. Sí, pero Le mira leo donde aquí. tiene el dedo pulgar ahí, fueron elaboradas en el año 2018. Yo pienso que aquí... Aquí está, sí. Sí, Primera edición, Proyecto Forta. Sí. Primera edición 2018. Así mismo. Entonces nos ha querido acusar a nosotros. Ojo, ¿Esto ya está en las escuelas y colegios? Ojo, es una guía de maestros. Para maestros. No es por eso la mostraba, vea la portada. Pero además de eso, Melgar, es una política que se viene trabajando en la Secretaría de Educación desde hace mucho tiempo. Y yo creo que aquí algún sector ha aprovechado para generar algunos malos entendidos. Me parece a mí que lo ganancioso de esto es que vamos a discutir y que hay una apertura del gobierno para poderlo discutir, porque no es cierto que la guía, ojo, y lo conversaba con varios líderes religiosos, no es cierto que la guía, como han salido imágenes grotescas, dice que niños nacen con vagina y que niñas nacen con pene o algo por el estilo. A ver, vamos a hablar. Hay una ley que salió, bueno, hay una propuesta del nuevo orden mundial, o sea, de la Agenda 2030, en el año 2016, donde se elaboró la ESI, la Educación Sexual Integral. A partir de ahí se elaboraron una serie de tendencias que han dominado, inclusive en España, Claro. en Argentina, en México, donde se ha impuesto algunas terminologías que son conceptos vagos. Por ejemplo, ¿por qué usar el término género cuando lo correcto es biología y sexo? Se eliminó sexo y se incluyó género. El género habla de diversidad, pero en la sexualidad solamente hay dos posiciones, hombre y mujer, hembra y macho. Entonces, hay una ideología infiltrada en los organismos internacionales, no del gobierno. Aclaro, no es del gobierno. Esto no viene del gobierno, esto viene de las organizaciones internacionales, principalmente la ONU. Ahora mismo en la OEA se propuso una agenda de género, pero no pasó. En la ONU incluso se está criminalizando el uso de la Biblia, catalogándolo un libro que incita al odio, porque señala algunas conductas que desde el punto de vista ético no son correctas. Ahora, hay dos principios que tenemos que aclarar. Uno, cívico. El país tiene que ser educado cívicamente. Yo me acuerdo cuando llegué a Honduras, mira, lo que más me sorprendió a mí en Honduras en el año 64 es cuando iba a la montaña de Copán, a las montañas de Comayagua, al Rancho Grande, al Playón. Llegaba a una mesa de un campesino, nos sentamos en la mesa a comer la tortilla con frijol, oraban y el niño no se levantaba de la mesa sin decir al padre, bendición papá, y el niño se levantaba. Había una cultura tremenda en padres que tristemente no tenían conocimiento intelectual, pero habían valores. Claro. Cuando yo hablo de cultura, hablo de valores. La sexualidad correctamente es un valor, pero cuando se introducen ciertas terminologías vagas, como por ejemplo ideología,
género, estamos abriendo la puerta a una serie de situaciones que, bueno, tuviste lo que pasó en España. El Partido Socialista Obrero Español hizo una buena política económica, principalmente durante la época de la pandemia, del COVID. Sin embargo, por apoyar la ideología del género en una forma tan radical, porque yo tengo pruebas que en España se da educación sexual morbosa y corrupta. Ha llegado a tal grado que el Partido Socialista perdió casi el 80-90% de todas las alcaldías y se proclamó elecciones anticipadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tendencia latente, que es la que le temen todos nosotros, los pastores, los padres de familia, que con el término género y con el término ideología se metan cosas que no tienen que ver con la biología. Entonces, lo que nosotros creemos más correcto es revisar los esquemas de palabras que tengan un sentido, que no se presten para manipulación o distorsión. Y ahí tenemos el caso de cambiar, por ejemplo, ¿qué diferencia entre género y biología? Género es ambiguo, biología es específico. Hembra y macho, varón y hembra. Ahora bien, que hay una tendencia de gustos y atracciones, estoy de acuerdo. Cada cual puede tener el gusto que le dé la gana. Si es que los gustos hay que respetarlos. No podemos hacerle bullying a nadie por cualquier tendencia que tenga. Incluso en el laicismo, gracias que tú rectificaste, ¿verdad? Se quería prohibir la oración de las escuelas. Pero es que la parte moral y la parte espiritual no tiene que ver con religiosidad. Claro. Lo que no se puede enseñar en la escuela es una determinada religión, porque el Estado es laico, pero no es ni profano ni ateo. Como Estado laico, no debe permitir imposición de ninguna iglesia dentro de una estructura educativa, pero sí valores concretos. Pero le voy a decir algo, pastor. Nosotros no rectificamos, es que esa no es una política de nuestro gobierno ni obedece a los principios de la refundación. Pero ¿por qué se disparó entonces un personaje que tiene una responsabilidad? Claro. Y está, porque yo tengo gente bajo mi mando y no van a hacer nada que rompa el criterio de lo que nosotros hemos establecido como norma de conducta. Recuerde usted que las direcciones tienen su grado de autonomía. Pero hay que tener cuidado porque por supuesto. Ahí sale de la autonomía para entrar en la ideología. Y claro que por eso tomamos las medidas correspondientes. Yo creo que aquí lo importante, y yo quiero que nos centremos en realmente el problema. Yo le envié a usted, Melgar, unas imágenes estadísticas. Esas estadísticas son a las que nosotros nos tienen preocupados. Es decir, en Honduras hay alrededor, en los últimos 4 años, alrededor de un poco menos de 140,000 niñas entre 8 y 18 años que han aparecido embarazadas. Esto es un problema serio. Es un problema serio. Y el abuso sexual, claro, y la tráfica sexual de niños, por supuesto, es serio y hay que frenarlo. Por supuesto, y el tema aquí es que debemos de hacer una ley, que es la que está en discusión del anteproyecto de ley en el Congreso, que la presidenta todavía no ha sancionado, que por eso precisamente hemos convocado a los diferentes grupos interesados en discutir el tema. ¿Por qué? Porque atrás de esos casi 140,000 embarazos en niñas, lo que hay son abusadores. Estoy de acuerdo. Y el tema aquí no es, y yo pido que ampliemos la discusión. Está bien, discutamos. Yo quiero dar una garantía en nuestro gobierno. Ese modernismo y eso que no va con nuestra cultura, que no va con nuestros principios, no lo vamos a enseñar en nuestras escuelas. No, pero oiga esa declaración del ministro. ¿Lo puede repetir? Sí, en nuestro gobierno, y mientras yo sea ministro, no vamos nosotros a ir a enseñar esos modernismos en nuestra escuela. Ahora, yo creo que debemos de hacer una importante reflexión, Melgar. Y lo que vemos en nuestra sociedad es una terrible descomposición. Ya lo decía muy bien el pastor. Usted y yo seguro, cuando estábamos niños, jugábamos a ser Superman, a ser Batman, a defender la justicia. Es más, decía, en el Salón de la Justicia se reúnen, se recuerda. Los niños de hoy, usted enciende la televisión y la radio, y lo que hay son antivalores. Nuestros niños ya no juegan a ser superhéroes y a luchar contra el mal. Nuestros niños hoy juegan a ser Pablo Escobar. Pero también... Y ojo, usted enciende la radio y hay unas canciones en el contenido sexuales, aberrantes. Y yo le quiero hacer un llamado a las madres y a los padres de familia. Acérquense a sus hijos,
presten atención qué es lo que están escuchando nuestros hijos, pongan atención qué es lo que están viendo en la televisión y sobre todo en estos aparatos que son las madres y los padres de familia que se lo entregan a los niños. Hoy los niños tienen toneladas de información y no necesariamente correcta. Y miren, usted puede escuchar esas canciones que promueven los antivalores a cualquier hora. Entonces aquí, esta descomposición que tiene nuestra sociedad, que eso es resultado de la violencia que estamos viendo también, la degradación de los valores y de los principios de nuestra sociedad, son parte del plan de refundación. Es más, yo lo digo aquí y lo quiero reiterar, los contenidos y la clase per se de educación de moral y cívica en el plan de refundación va a regresar a nuestros salones de clase. Estamos urgidos de reforzar los valores y reforzar a la familia, que es la célula primaria de nuestra sociedad. Ahí es donde hay que ir a trabajar. Porque hoy podemos ver, y con tristeza lo decimos, pastor, y usted lo recibe en la iglesia todos los días, que prácticamente la mayor cantidad de familias que tenemos son disfuncionales. Nosotros recibimos niños en las escuelas que son matriculados por una tía, por el abuelo, y en algunos casos, Melgar, hasta por un hermano mayor. Esas son las familias que tenemos. Entonces, en ese contexto, yo le hago un llamado a toda la sociedad en general, a los medios de comunicación que nos ayuden, que promovamos los valores. Eso es fundamental. Y aquí hay un elemento que me parece a mí oportuno que ha aperturado esta discusión. Es qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y para qué lo vamos a enseñar, que es precisamente lo que debemos de leer. Y no hay que tenerle miedo al debate y a la discusión. Yo creo que eso es muy oportuno. Mira, algo que me llama la atención y yo traigo a colación, esta cartilla no es hecha por expertos nacionales de acuerdo a nuestro contexto cultural. De acuerdo. En la Agenda 2030, en los capítulos, en los 17 postulados, está el 3, 4 y 5, que propone establecer una cultura global anulando los valores tradicionales de las naciones. Esta cartilla es financiada por organismos internacionales. Pero no ojo, se hizo aquí. Pero ojo, y préstame la guía. Y ojo. usa términos muy ambiguos y que se prestan. Una pregunta, mire, lo publicaron en el año 2018. Sí, lo sé, pero viene de afuera. Una pregunta, pastor. ¿El gobierno anterior los convocó? Lo financió un organismo internacional y puso las condiciones. ¿Quién lo elaboró? Pero pregunto, ¿el gobierno anterior los convocó para discutirla? No sabemos. ¿No los convocó? Pero sí está hecha. Pero no la estamos aplicando. Bueno. Y ese es el otro punto importante. Ojo, ¿qué hacemos entonces para contener la ola de violaciones en niñas? Porque eso a mí lo que me... Esto para mí es casi que papel muerto. ¿Por qué? Porque si la sociedad, y lo repito una vez más, nosotros no vamos a permitir que los antivalores lleguen a nuestra escuela. Estamos de acuerdo. Y me alegra esa posición tuya. Pero, ¿qué podemos hacer? Algo muy sencillo. Elaboremos una cartilla nacional con expertos nacionales. Aquí tenemos buenos biólogos. Tenemos buenos pedagogos. De acuerdo. Llamar a la Iglesia Católica Evangélica y a los padres de familia y a las escuelas y elaborar una cartilla biológica. Mira, cuando yo era cipote en Cuba, yo era muy católico. Bueno, yo estudié hasta para cura. Y yo me acuerdo que en la clase, dentro de la escuela de la educación cívica, había una clase llamada sexología, educación sexual de la biología. Y nos enseñaban cosas que se partía de la ciencia. Por ejemplo, orientar a los niños en el funcionamiento de los órganos genitales. De acuerdo. Se hablaba de la castidad, no se promovía la promiscuidad y se indicaba mucho el respeto a las personas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi escuela, en una escuela pública número 43 en Marianao, la maestra que nos daba esta clase decía, tenemos que respetar a las niñas, porque todos tenemos que entender que el sexo no es un juego, es un fin. En Honduras lo que está pasando es que no respetan a las niñas. Y ojo, esos datos que pero eso falta educación. Por supuesto. Falta de y por eso es importante que discutamos estos temas en la escuela. Un momentito, vamos a un corte comercial en el programa, pero aprovecho para, en el corte comercial, dejar algunas imágenes, las puedo mostrar ahora, de cómo está Choloma. ¿Cómo está Choloma a esta hora? Son las 9:46, perdón. Así está Choloma. Estas son imágenes de Choloma donde ya está el toque de queda. Lo dejamos con todo y ambiente.
Ya volvemos con 30-30. Un par de datos que nos comparte el secretario de Educación, el señor ministro Esponda, esta noche. Lo compartimos con ustedes en relación a la cantidad de embarazos. Mire aquí, por ejemplo, ¿podemos poner en pantalla completa ese dato, por favor? Gracias. Embarazos adolescentes del 2018 al 2022, según datos de la Secretaría de Salud, 139.343 adolescentes embarazadas. Niñas embarazadas. Menores de 18 años. Sí, niñas. Hay otro más también. Ahí está. ¿Podemos poner? Gracias. Embarazos de adolescentes de 10 a 14 años. 2021, 36.967 en un año. Sí. Y en 2022, 38.217. Y ojo, Melgar, esos son los datos de lo que llega a los hospitales. Y aquí no están los datos de lo que no llega a los hospitales. Estamos hablando que entre el año 2021 y el año 2022 violaron un poco más de 75,000 niñas y terminaron embarazadas. Pero, ahora, no tenemos datos de los niños abusados, porque es lógico, biológicamente, ¿no? Pero entonces, yo le quiero hacer un llamado a todos los líderes religiosos. Miren, se ha levantado muchísimo polvo por la guía. Yo le digo, la vamos a construir juntos. ¿está bien? Y este gobierno es el único gobierno, el gobierno de la presidenta, es el único gobierno que en los últimos años ha convocado a todos los sectores interesados, porque no solamente convocamos a los líderes religiosos. Pero cuando se hizo la ley no se convocó a las partes. Bueno, pero yo soy respetuoso del Poder Legislativo. Está bien. Yo soy ministro del Poder Pero quiero Ejecutivo. decirte algo, hay un mal de fondo. Pero ahora le debo decir una cosa. Mire qué sabia es la Presidenta de la República. La Presidenta no ha sancionado esa ley. No, yo y sé. todavía está en categoría de anteproyecto. Y hay no- presiones internacionales para que la presione. Y ahora le debo decir una cosa. Yo estuve en un foro el día jueves y habló el doctor Carlos Umaña, que si nos está viendo agradecería también que participara. Y el doctor Carlos Umaña dijo que esa ley era cortita y que estaba bien hecha. Ahora, Los términos que se usan no son los correctos. Ahora, vamos a ver un problema. El problema de fondo de que haya tanta niña embarazada y tanta delincuencia juvenil, ¿de dónde viene la raíz? Porque busquemos el fondo. 60% de los niños que nacen son de madre soltera. claro. La paternidad irresponsable es el causante número uno, no solamente de este fenómeno de embarazo, sino de la delincuencia juvenil. No, ojo, mire, el tema aquí, pastor, es que esas son violaciones. Pero ¿por qué se producen las violaciones? Bueno, por por la- hogares disfuncionales no solo y por- falta de una cultura correcta en la sexualidad y promoción de la pornografía de forma excesiva. Bueno, y tú lo dijiste. Pero mire, pastor, el problema es que hoy la pornografía está educando a nuestros hijos. Es el problema. Y le voy a decir, mire, yo no tengo hijos. Pero cuando los tenga, prepárate. Y usted enciende insisto una vez más, usted enciende los contenidos de esos aparatos. Yo Mire, sé. los padres de familia no están viendo qué es lo que sus hijos consumen acá. Y esto más. El problema es que en todas partes hay contenido sexual equivocado. Correcto. En todas partes. Y cuando el Estado, los educadores, debemos de educar con contenido sexual adecuado, entonces se hace una campaña gigantesca para que no eduquemos a los niños. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? El punto importante aquí es que este gobierno está convocando a todos los sectores para que discutamos ese anteproyecto de ley y discutamos el posible reglamento que hay que crear. Y eso va a traer como resultado entonces una guía. Ojo, esta es una guía que se hizo, y insisto una vez más, que se hizo en el gobierno anterior, que es una guía para educadores, que ojo, nosotros, el gobierno, y digo nosotros, el gobierno, queremos que todos los sectores vayan con nosotros a construir una nueva guía. Primero, para frenar este flagelo terrible. Atrás de ese datos estadísticos hay más de 75,000 niñas violadas que terminaron siendo embarazadas. Y ojo, y hay una cosa aquí preocupante. La incidencia de embarazos en menores de edad es de alguien de su círculo familiar. Es una persona de confianza. Pero solo quiero destacar algo. Usted ha dicho, en el segmento anterior, dijo, esto para mí es papel muerto. Sí, Y usted acaba de decir ahorita, vamos a trabajar juntos sí, en hacer una nueva guía. claro. Vamos a un corte comercial. Ahí no aparecía la... Ahí no aparecía. Vamos a un corte comercial. ¿Le parece bien eso?
Y Esto es correcto. papel muerto. Hay que- Permítame, solo lo repito. Esto es papel muerto. Que hay que modificarlo y No, adaptarlo a la dijo realidad el ministro cultural. de Educación esta noche. Esto es papel muerto para mí y vamos a hacer una nueva guía. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hay que modificar la ley primero para cambiar algunas terminologías y adaptarla a la biología. ¿Eso se puede hacer en el reglamento? Por supuesto. Sí. Ya volvemos. Despedimos el programa. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos ¿Qué corta quiere decir? rápido. Mire, papel muerto. Pues no, espere, enfóqueme por favor eso ahí, que esta es una cosa de última hora, por favor. Aquí está el ministro. No, toma abierta, por favor. Quiero que se mire el ministro. Hágalo otra vez, señor ministro. no, Aquí, y- no, hágalo aquí, un momentito. One moment, please. Y lo Aquí está insisto, rompiendo la guía el ministro. Se lo insisto una vez más. Y lo felicito, Nosotros no vamos a ir a promover valores que no son parte de nuestra sociedad. porque pero están intoxicando a los niños. pero necesitamos ir a defender a ese montón de niñas violadas y no podemos permitir que eso siga pasando en el país. Educación sexual biológica y correcta. De acuerdo. Y de valores y de principios. Así mismo. Gracias, señor ministro. Para Gracias, servirle. pastor. Gracias a usted por su atención. Qué tremendo esto. Toma, el libro. Gracias. Gracias. No la guía, no, el libro. ¿verdad? No, el libro. suyo. Enfrentando la dictadura del género. Muchas gracias. Pero por favor me lo dedican. Oh, claro. Y también al señor ministro. Gracias por su atención. Qué tremendo. Buenas noches y que estén bien.